el contexto de violencia familiar contra mujeres, contra integrantes de un grupo familiar. En este sentido, permítanme en primer lugar expresar algunas opiniones preliminares. Vamos a hablar de cuestiones de víctimas, de vulnerabilidad, de grupos vulnerables, de accesibilidad al mecanismo del sistema de derechos en base a la legislación que nosotros tenemos, ¿correcto? Entonces, en base a ello, permítanme por favor comenzar con una exposición en nuestra pizarrita. A ver, no logro ubicarla. Acá está, ya. Un segundito. Cuando comenzamos a detallar el contexto de violencia familiar, tenemos que ser bastante incisivos en que el contexto de violencia familiar no es, pues, lo que usualmente se ha venido trabajando. No, hay un gran error en el ámbito de entender qué cosa, lo particular de lo general. Y en este sentido, hay una mala interpretación de varios elementos, en particular, que nos permiten detallar una serie de elementos que lo vamos a poder materializar, por ejemplo, en cuadros esquemáticos, ¿correcto? Y vamos a detallar 6, para que vean ustedes que no necesariamente todo puede ser interpretado en lo general, y también para explicar qué cosa, que lo particular no puede ser pues referencial para lo general, ¿correcto? Entonces, comencemos a detallar algunas referencias, y que van a ser 6 porque son las principales, en lo que vamos a analizar un gran elemento, ¿correcto? Y comencemos con lo general, y vamos a detallarlo a nivel de líneas, a nivel de referencias, para que puedan observar. En primer lugar, cuando analizamos el contexto de violencia, tenemos que hacer mención, señores, que esta situación de violencia no está limitada al entorno familiar. No, señores. Estamos haciendo una severísima cuestión porque en esencia tenemos que entender que nuestro país tiene un contexto de violencia general. La violencia que existe en nuestro país es social, ¿correcto? No tenemos que vincularnos y limitarnos a un contexto de violencia familiar, porque no es así. De lo contrario, a entender, comprender, visualizar situaciones como, por ejemplo, discriminación, como, por ejemplo, situaciones de racismo, como, por ejemplo, situaciones de exclusión social, no podrían entrar. Y ese es un detalle, una referencia sumamente importante, porque de alguna manera nos dice, ubiquémonos en el contexto. Entonces, una referencia puntual no puede ser detallada como si fuera la referencia general. No, ahí hay un error, hay una desvinculación. No negamos que hay violencia familiar, ojo, eso lo vamos a analizar después, pero hay un detalle, hay muchísima violencia social, y ese es el principal factor que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que ante un requerimiento, ante una condición en la cual surge contexto de violencia, tenemos que analizar que la legislación empleable para atender estos problemas sociales no se limita a la Constitución ni a la ley. Ese es un error. Y siempre lo hemos considerado así. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema jurídico, ¿correcto? Tenemos que analizar, ¿qué cosa? Varios factores. En primer lugar, estamos ya vinculados a tratados internacionales, ¿correcto? Los tratados internacionales son sumamente referenciales, son sumamente referenciales para poder abordar este problema. En segundo lugar, tenemos que analizar qué cosa, nuestra Constitución y también el contexto de toda nuestra legislación aplicable, ¿correcto? Toda nuestra legislación aplicable. Pero hay un detalle, hay un gran detalle. Nuestra legislación, que procura ser tuitiva, también está vinculada a un contexto supranacional, ¿correcto? Si no me creen, vean ustedes, el año pasado
caso Corte Interamericana de Derechos Humanos, Azul versus Perú, detalla que el contexto de violencia social, por ejemplo, contra grupos que integran la población LGTB, no han sido protegidos en el contexto de violencia familiar, ni en el contexto de violencia contra género. Por lo tanto, una legislación peruana que no logra visualizar un nivel de tutela, tiene interpretado para arriba, no para abajo. Y ahí falló nuestro país. En segundo lugar, cuando analizamos el contexto de actividades de los órganos judiciales, tenemos que ser bastante comprensibles. Nosotros en nuestro país tenemos un poder judicial, tenemos un ministerio público y tenemos también, ¿qué cosa? Un tribunal constitucional. Y estos tres órganos no necesariamente coordinan a efectos de poder ejecutar, ¿qué cosa? Una visión, una evaluación sobre la base de los requerimientos sociales. Por lo tanto, hay muchísima situación de violencia que no llega a ser, ¿qué cosa? Visible. La cifra negra que existe en nuestro país respecto a la violencia familiar es abrumadora, pero en exceso. Estamos hablando de una realidad sumamente grave. Por lo tanto, entiéndase por favor, que no podemos entender una realidad en la cual ya detallamos deficiencias, ¿correcto? Sigamos entendiendo un poquitín más. Cuando vemos que eventualmente se procura, porque la ley lo dice así, defender a la familia, ¿correcto? Tutela de la familia, viene la gran pregunta, tutela, ¿y cuál tipo de familia? ¿Ah? ¿Cuál tipo de familia? Y según nuestra legislación, la familia que va a ser tutelada es pues la familia nuclear. Y se dejan de lado la gran mayoría de situaciones familiares que hay en nuestro país. Y que son múltiples. Familias amplias, familias extendidas, familias monoparentales, familias separadas, familias divididas, familias intergeneracionales, interespecies, familias que eventualmente tienen crisis familiar, no se separan, familias paralelas, familias secuenciales, familias, ¿qué cosa? En un contexto mucho homoparentales. Estamos entonces en una realidad totalmente diferente a la que inicialmente nos pudiera indicar la legislación. Y esto se traduce en una referencia muy importante. ¿Por qué? Porque cuando vamos a analizar un contexto, por ejemplo, un contexto a nivel, miren, un contexto a nivel de evaluación jurídico, vamos a poder observar que esta realidad nos va a decir solamente el contexto familiar, solo el contexto familiar va a exigir un segundito, es que el ingreso de varias personas al chat me impide escribir. Solo el contexto familiar exige una visión interdisciplinaria. ¿Cómo así? Miren, les voy a dar un ejemplo. Un simple hecho, un simple hecho, un simple hecho, puede tener dos perspectivas, una visión penal, una visión civil o familiar. Ejemplo, el hombre, el varón, agrede físicamente a la mujer e inclusive le genera daño físico. Intento de feminicidio o feminicidio, va a depender de lo que quieran configurar, ¿correcto? Penal, puede ese señor inclusive estar ya siendo condenado y no necesariamente va a generar un divorcio. Y no necesariamente va a generar un divorcio. Entonces, viene el gran detalle.
Si tenemos esta perspectiva, viene el gran detalle. Y el desarrollo del proceso judicial, el análisis del proceso judicial en este contexto, el trámite del expediente judicial, ¿será eficiente? ¿Estamos seguros que la sentencia judicial que se pueda imponer en todas estas situaciones logra al fin atender a la víctima? Entonces surgen una serie de situaciones que nos permiten decir, algo está pasando. Y esta situación solamente a nivel referencial nos permite indicar, hay problemas muy específicos en el ámbito de la violencia familiar. ¿Correcto? Y esto nos indica, la ley entonces tiene que ser evaluada con pulcritud, tiene que ser evaluada con detenimiento para poder indicar que de repente una ley, un decreto legislativo, una situación determinada por el Poder Judicial o eventualmente una resolución a nivel ministerial pudiera ayudar a esto. No, ahí está el gran detalle. Porque inclusive los mismos tratados internacionales exigen una visión mucho más nacional para atender los derechos. ¿Por qué? Porque las obligaciones del Estado están en ese nivel. No están necesariamente vinculados a una etapa o a un nivel de procedimiento. En otras palabras, si nosotros queremos evaluar el contexto de una violencia, vamos a tener que explicar algunos patrones, algunas referencias que resultan ser sumamente útiles, ¿correcto? Y estos tres van a estar dirigidos en tres niveles, ¿correcto? Esos tres niveles los vamos a detallar bajo la siguiente perspectiva. Nuevamente en tres niveles para que puedan entender qué cosa, el modo en el cual se ejecuta esta intervención y esta exposición. ¿Correcto? Entiéndase entonces que esta referencia nos va a indicar, en primer lugar, sobre las acciones del Estado. En segundo lugar, nos va a presentar las acciones que eventualmente ejecutan la sociedad. ¿Correcto? Y en tercer lugar, vamos a analizar el contexto a nivel individual. Y si se dan cuenta, estamos hablando, ¿qué cosa? De los tres niveles en los cuales se desarrolla el contrato social. Este contrato social, que resulta ser sumamente especial y muy particular, nos va a permitir, ¿qué cosa? Guiar y determinar algunos factores a efectos de poder decir dónde está el error. Porque en algún momento tenemos que plantear alguna respuesta ante estas situaciones. Y evidentemente hay una alternativa, pero exige muchísima, ¿qué cosa? Sobriedad y sobre todo humildad para poder aportar estas situaciones que son incoherentes, ¿correcto? Entonces, analicemos en primer lugar lo que contiene el ámbito del Estado. A ver, en este momento analicemos Estado. Cuando detallamos la participación y evaluación del Estado, tenemos que analizarla en dos niveles. En el ámbito internacional y también en el ámbito local, ¿correcto? Entonces, cuando analizamos esta situación, tenemos que hacer mención que el Perú, literalmente, vamos a bajar esto para que pueda entrar mucho más texto. El Perú literalmente ha, ¿qué cosa? Ha aprobado sobre derechos humanos. No existe en la actualidad documento de carácter internacional que el Perú no lo haya suscrito. Es más, actualmente acaba de aprobar un tratado internacional sobre qué cosa, el acceso a publicaciones o trabajos editoriales para personas que tienen qué cosa, ceguera o tengan la habilidad de leer en lectura braille. Por lo tanto, podemos detallar, si eso ya está evaluándose en el ámbito internacional,
Bueno, pues el Perú está cumpliendo con todas las disposiciones de carácter internacional. En términos muy sencillos, el Perú ya se encuentra, ¿qué cosa? Obligado internacionalmente a cumplir lo que ha acordado. No existe una alternativa de exclusión o eventualmente de incumplimiento. Y ahí termina. Tanto es así que nosotros formamos parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como mecanismo que integra el sistema internacional de protección de derechos humanos, ¿correcto? El sistema interamericano. Y muy bien, y en el ámbito local, ¿qué es lo que tenemos? En el ámbito local tenemos que evaluar varias cosas. En primer lugar, tenemos que entender qué cosa, que existe una administración pública que debe brindar servicios públicos que tienen que estar dirigidos a la atención de personas, como también qué cosa, de grupos vulnerables. Por lo tanto, estamos en una situación de exigencia máxima. ¿Por qué? Porque normalmente los casos de violencia familiar involucran estas referencias. Y esto está vinculado a una política pública que desarrolla la política de Estado que nosotros tenemos, que está detallado en el artículo 4, en el artículo 5 y en el artículo 6 de la Constitución. ¿Correcto? Entonces, vean que a nivel institucional, a nivel formal, el Estado podría decir, cumplo, estoy atendiendo, estoy ejecutando, estoy realizando estas intervenciones en el ámbito de violencia familiar y por lo tanto creo que no es justo las referencias que se me imputan en el ámbito del incumplimiento de algunos derechos, en particular en el ámbito de la violencia familiar. Muy bien, entonces, esa es una perspectiva y hasta ese momento no lo cuestionamos. Formalmente se cumple todo, formalmente. Pero un momento, la realidad es distinta. Y la realidad nos permite detallar, ¿qué cosa? La realidad nos permite detallar lo siguiente. Que en primer lugar, tenemos qué cosa? Un contexto, ya lo había dicho antes, de violencia generalizada. Y esto no proviene de este momento. Ese es un error. Esta referencia de violencia generalizada es histórica. Hay un patrón de referencia, en el ámbito histórico que nos permite decir solamente para efectos de nuestra realidad, ¿correcto? Los procesos de migración que se generaron a la finalización de la Segunda Guerra Mundial transformaron la realidad de nuestras ciudades. Una transformación de nuestras realidades que sencillamente es objetiva. ¿No me creen? Lima tiene conos. Ancash desarrolló Chimbote, en particular luego en el gobierno de Velasco Alvarado. Trujillo, vean la Avenida España y dense cuenta que la periferia es otra realidad. Vean, por favor, Chiclayo. Pasando el casco urbano, tienen otra realidad muy diferente a la que caracteriza al centro de Chiclayo. Las ciudades fueron, ¿qué cosa? Modificadas por procesos de migración y los que ingresaron, los migrantes, nunca fueron aceptados en términos positivos, en términos amicales, en términos flexibles. Fueron considerados los otros. Y estos procesos de inmigración comenzó a generar, ¿qué cosa? Los niveles de discriminación y los niveles de racismo que actualmente tenemos en nuestro país. Después de ese contexto que no logró ser analizado por el Estado ni por las autoridades locales, porque esto es un problema de ciudades, vamos a observar que el proceso de la reforma agraria provocó un caos mucho más complicado. En primer lugar, porque quebró al país en términos económicos, y en segundo lugar, porque se quiso proteger a la población indígena cambiándosele de nombre. Ya no eran indígenas, ya eran campesinos. Y ahí comenzó un problema
Y ustedes lo pueden detallar en el artículo 149. Por eso que el artículo 149 dice comunidades campesinas y luego comunidades indígenas, nativas. Momentito, las comunidades nativas, según OIT, son preexistentes al Estado. Y las comunidades campesinas recién fueron reguladas en 1979 por esa reforma agraria. En otras palabras, un error conceptual grave en nuestra Constitución. Y eso implica una mala visión aún existente sobre poblaciones indígenas. ¿Ah? Y miren, en situaciones de violencia familiar, en esas zonas donde vive esa población, los niveles son mucho más altos. Por lo tanto, tenemos que entender y comprender en qué país estamos. Luego, una crisis vinculada a la democracia que no existía en los años 70. Esto se agudizó con el terrorismo de los años 80, más, ¿qué cosa? La crisis del Estado a partir de 1986 hasta 1990, a lo que se sumó, ¿qué cosa? La severísima corrupción ejecutada en el gobierno de Alan García, que terminó quebrando nuestro país. Terminó ese pésimo momento y luego vino, ¿qué cosa? Una situación ¿de qué? A ver, vino un proceso de una economía neoliberal. Y esta economía neoliberal terminó transformando absolutamente todo. Comenzaron a estructurarse procesos de exclusión económica y obligó, ¿qué cosa? El ingreso de la mujer al ámbito de la economía. Primero informal y luego ya formal. Comenzaron a ejecutarse desde 1989, ¿qué cosa? Medidas de protección. Y en 1990 se estableció una ley de cuotas a nivel parlamentario, ¿correcto? Y no fue lo último. Porque inclusive seguía existiendo, ¿qué cosa? Corrupción, seguía existiendo el terrorismo y también la exclusión social. Y comenzó a relativizarse, ¿qué cosa? Los contextos de relación social. ¿Por qué? Porque ya surge una nueva sociedad. Y esta nueva sociedad es totalmente distinta a la que el Perú detallaba en su Código Civil del 84. Mucha gente dice que critico mucho. No es detalle. Este Código Civil, planteado en 1984, vigente desde ese año, ni siquiera tuvo un año de vigencia y ya estaba en crisis. ¿Y por qué? Porque recuerden que la época del terrorismo comenzó en 1980. Muchísima gente comenzó a migrar otra vez a las zonas urbanas, pero ya no en familia, como antes. Ahora migraban individualmente. ¿Y quiénes eran los que migraban? Mujeres. Y esa realidad de la migración de mujeres provocó un contexto totalmente distinto. Por eso que los pueblos jóvenes, los asentamientos humanos, las condiciones que existían en los conos en los años 90 fueron sumamente dramáticos para familias, ¿qué cosa? Monoparentales, donde la mujer era la jefe de hogar y donde o el marido había sido victimado por el terrorismo o el marido había migrado al extranjero. Y ahí comenzó a generarse un gran problema porque estas migraciones configuraron, ¿qué cosa? Nuevas necesidades, ¿correcto? Nuevas necesidades. Y esta realidad termina generando para el año 2000 una legislación que termina provocando un nivel de tutela. La primera norma sobre protección de violencia familiar en el Perú se da en el año 2000, ¿correcto? Y todas las demás normas siempre se han basado en dos aspectos esenciales. El primero de ellos, que nunca fueron vinculados a una política pública punitiva. Nunca se estableció un orden. Tanto es así que cuando ustedes ven en el Código Penal feminicidio, nosotros tenemos ¿qué cosa? Una condición sumamente grave. Tenemos cadena perpetua en caso de feminicidio. Muy bien, si tenemos cadena perpetua en caso de feminicidio, viene un contexto absolutamente particular y especial relativo en el ámbito penal. Viene la gran pregunta. ¿Una condena de cadena perpetua disuade? ¿En un contexto personal, en un contexto familiar en crisis? No. Una condena de
cadena perpetua genera un efecto pedagógico en la sociedad para ver que ese delito se reprime, no. Es más, los números de feminicidios se han incrementado en los últimos años. Viene otro gran detalle. Una pena de cadena perpetua resulta retributiva y comenzamos a decir, si antes no era condenado con cadena perpetua, sino tenía una pena alta, ¿cómo es que entonces podemos observar cuando no había feminicidio, cuando ya había feminicidio pocos años, cuando se modificó, se amplió el margen punitivo y luego finalmente cadena perpetua? No hay una política pública punitiva. Y eso se observa con muchísima severidad. Peor aún, con las legislaciones actualmente vigentes, en las cuales, por ejemplo, cualquier situación de violencia familiar tiene que ser notificada al juez en 24 horas. En otras palabras, el procedimiento que te dice, policía, policía, juez, y el juez regresa al fiscal, y el fiscal lo vuelve a regresar al policía. Vean que esas cuestiones técnicas en el ámbito procesal, el Congreso de la República, como ente político, no las comprende, no necesita comprenderlas, y termina provocando un error mucho más severo y mucho más complicado de entender, porque la población siente que tenemos normas, pero que no tienen efectos. Y eso es grave, ¿correcto? Peor aún, no tenemos políticas públicas a nivel de atención de las necesidades de las familias. No las hay. No las hay. Si una familia monoparental a cargo de una madre requiere, por ejemplo, acceso a créditos porque va a generar un nivel de productividad, no le van a dar. Por eso es que normalmente las madres emprendedoras tienen que solicitar, ¿qué cosa? Apoyos crediticios a entidades que a veces no son formales y que a veces son sumamente criminales en cuanto al cobro de tasas, que terminan, ¿qué cosa? Asumiendo un altísimo nivel de deuda y al final terminan pagándolo. Pero eso no es producir, eso no es progresar, eso no es crecer, porque al final de cuentas lo único que hace es, ¿qué cosa? Garantizar el movimiento económico, pero no para el individuo, no para esa señora que trabaja 12, 16 horas al día, no, para garantizar el sistema económico, porque ese sistema económico lo impuso Fujimori. Entonces, vean que hay una realidad que todo es totalmente distinta a la que dice la evaluación formal del Estado, ¿correcto? Y viene otro detalle, el contexto ahora sí de las personas, ¿correcto? El contexto de las personas. ¿Y por qué es importante estudiar a las personas? Porque no todos estos individuos que forman parte de nuestra sociedad y por ende también del Estado ejecutan contexto de violencia familiar. No. Y hay una severísima vinculación con el contexto, ¿qué cosa? Familiar. Y esto nos va a obligar a trabajar, por ejemplo, el contexto de la crisis familiar. Esto nos va a permitir analizar el trámite del proceso o expediente judicial. Y finalmente nos va a permitir decir, señores, las sentencias son eficientes y nos va a exigir analizar, por tanto, la etapa de la post-sentencia. ¿Por qué? Porque vivimos en una realidad totalmente distinta a la que pudiéramos entender, comprender, visualizar, eventualmente plantear algunas soluciones. No hay. Y esto es grave. Grave porque al final de cuentas, todo este panorama que está detallado en la misma Constitución. Si no me creen, persona y familia. Artículos del 1 al 3 a nivel individual y 4, 5, 6 a nivel de familia. Desde el artículo 12 aproximadamente, a ver, sí, desde el artículo 12 en adelante hasta el artículo 99, está detallando qué cosa, al Estado. Y el contexto de la relación social está regulado desde el artículo 7 hasta el artículo 11. Estos elementos que están detallados en la Constitución forman parte de nuestra realidad a nivel de contrato social. Y este contrato social nos permite decir,
¿Vivimos en un país que puede entender y comprender el nivel de violencia? No, no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Porque vamos a detallar y nos vamos a centrar en la parte de la persona que no todos reaccionan de la misma manera. ¿Correcto? Esto nos va a generar la posibilidad de evaluar un contexto muy particular. Comencemos a detallar para que puedan ver una perspectiva distinta. Esto lo vamos a ampliar punto por punto. Muy bien. Cuando nosotros analizamos una realidad familiar en un contexto de familia en crisis, tenemos que ser bastante justos. No todas las familias generan un trámite judicial, ¿correcto? No todas las familias generan un trámite judicial. Por lo tanto, véase que tenemos que ejecutar la siguiente descripción. No todas las familias ejecutan un proceso judicial. Por lo tanto, limitémonos a esto, ¿correcto? Van a haber situaciones en las cuales no se ejecuta ningún nivel de violencia familiar y en este nivel lo que será resaltante será ¿qué cosa? Que no hay información. Al no haber información, ¿correcto? Podría creerse que en la sociedad no existen conflictos familiares. Y eso es erróneo, porque existe muchísima, ¿qué cosa? Cifra negra. Es más, hay violencia familiar a un nivel que ni siquiera los órganos judiciales logran comprenderlo. No logran entender algunas psicopatologías, ni logran entender cómo es que se ejecuta un contexto que eventualmente termina generando una multiplicidad de referencias en el ámbito judicial. ¿Correcto? No hay. Y eso no significa que no exista violencia, significa que no se hace oficial, que es muy distinto, porque forma parte, ¿qué cosa? De un contexto íntimo y privado. En otras palabras, esta realidad va a formar parte de un contexto, ¿qué cosa? Íntimo. Y esto va a formar parte de un contexto público. Esto va a contar de una perspectiva dual entre lo privado y lo público. Y esto también va a ser, ¿qué cosa? En un contexto público. Entonces, delimitemos. Este es un contexto individual, íntimo. Esto va a ser un contexto sumamente, ¿qué cosa? Privado. Esto va a tener doble contexto privado, público. ¿Correcto? Y esto solamente va a tener un contexto público. ¿Por qué es importante entender estos niveles de acción y de delimitación? Porque veamos, esta familia en crisis, cuando ya eventualmente amplíe el nivel de violencia, va a detallarse en esta referencia. Cuando ya existe un contexto de progresividad de la violencia, ya tenemos que detallar que eventualmente va a venir un transcurrir sumamente negativo. ¿Por qué? Porque en primer lugar se va a tener que evaluar qué cosa, los contextos de crisis en las relaciones. Y acá viene el gran detalle. Nuestra legislación solo considera que hay conflictos en el ámbito familiar solo entre parejas, y peor aún,
en matrimonios. En otras palabras, los convivientes no se pelean. En otras palabras, los concubinos no se pelean. En términos reales, los hijos con respecto a los padres no se pelean. Eventualmente, los hermanos a la sucesión de un padre no se pelean. Eventualmente, las referencias y las condiciones negativas entre nietos y abuelos que se han criado en una familia intergeneracional no se complican. ¿Ya? Entonces, ante esta referencia y ante esta cuestión, viene un gran detalle. Tenemos que evaluar que la crisis familiar implica 3 niveles. Primero, a nivel de parejas afectivas. ¿Por qué? Porque si no estaríamos excluyendo a los que son enamorados y donde también se desarrolla violencia familiar. ¿O me equivoco? El excluir a las parejitas, a los enamorados desde cualquier nivel, perdón, ¿y eso no está en la legislación familiar? En el artículo 3, en los últimos incisos, sí, no, y porque entonces la ley, el Código Civil habla de familia, como si fuera una cuestión de familia matrimonial. Ahí hay un error, pues, y tiene que ser trabajado en forma integral, en forma amplia. Basta con que existe una relación afectiva, sin importar las consideraciones, y estamos hablando de una crisis familiar, ¿correcto? Primer nivel. Segundo nivel, cuando estamos hablando de una cuestión intergeneracional, que suele pasar sobre todo en situaciones, por ejemplo, de sucesiones, ¿correcto? Eventualmente en términos de vinculación paterno-filial. Ejemplo, situaciones de alienación parental. Ejemplo, situaciones de violencia contra hijos. Y en tercer lugar, cuando analizamos el contexto de personas que tienen un nivel similar en el entorno familiar y que eventualmente generan contradicción entre ellos. Ejemplo, en los casos en los cuales se tiene que evaluar, dando un ejemplo, situaciones, por ejemplo, de cuando dos hijos se pelean para tener al padre, para cuidarlo, y eventualmente no es porque quieran mucho al padre o a la madre, sino porque quieren, ¿qué cosa? Anular su capacidad para efectos de poder manipularlos y de repente quedarse con los bienes de la familia, que son en realidad del propio progenitor, ¿correcto? Estamos hablando de una situación en la que se tiene que evaluar la capacidad del progenitor, porque esencialmente hay una mala fe y una actividad muy negativa de parte de personas que son del mismo nivel, hermanos, por ejemplo, y que pueden hacer una interdicción. ¿Mm? Esto entonces es muy complicado de entender porque no toda crisis va a generar un conflicto familiar. Y el conflicto familiar ya nos permite hablar de otro nivel, ¿correcto? ¿Por qué? Porque acá ya estamos hablando de un contexto en el cual muchas personas ya participan. Y acá estamos hablando, ¿qué cosa? De una referencia de un conflicto familiar. ¿Por qué? Porque ya es de conocimiento de más integrantes de la familia o eventualmente de terceras personas. Por ejemplo, nuevas parejas. Por ejemplo, nuevos hijos. Por ejemplo, de un contexto en el ámbito laboral. ¿Correcto? Ya vean que el contexto íntimo limitado solamente a individuos que forman parte de la relación en crisis y en segundo lugar, en un contexto privado respecto de un conflicto totalmente diferente en el ámbito de una mayor cantidad de personas que van a evaluar esto. Y viene el gran detalle. ¿Es posible detallar estas referencias en un contexto de progresividad? No. No todos los conflictos van a pasar de una crisis a un conflicto. Y no todos los conflictos van a pasar, ¿qué cosa? A una situación judicial. Y no necesariamente todos los procesos van a terminar en sentencia. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver a continuación. Porque hay algunos procesos que eventualmente pueden detenerse en caso de allanamiento, eventualmente en casos de reconciliación, eventualmente en casos de desistimiento. Y viene el gran detalle. ¿Todas las situaciones post sentencia van a generar paz familiar? No, porque podemos volver a tener, ¿qué cosa? Otra vez otro conflicto familiar derivado de otra situación o probablemente de otros contextos. Por lo tanto, seguimos siendo, ¿qué cosa? Una especie de círculo vicioso y en los cuales el Estado no logra entenderlo.
El Estado asume, a través del Poder Judicial, a través del Ministerio Público, que cuando llega un expediente judicial, estamos hablando de cuestiones, tal como lo dice el artículo 3 del título preliminar del Código Civil, limitados a conflicto de intereses y a conflicto de derechos. Y no es así. Estamos hablando de un conflicto humano. Y al hablar de un conflicto humano, estamos interpretando, estamos entendiendo que existen otras condiciones en las cuales tenemos que ampliar nuestro panorama de evaluación y ampliar nuestro contexto evaluativo, porque esencialmente no es correcta esta diligencia. Y esto lo voy a demostrar a continuación, porque cuando analizamos el patrón de referencia número 3, ya hablamos de un conflicto familiar judicializado, ¿correcto? Y fíjense, en este nivel podemos tener un conflicto que solamente se va a ver en el ámbito civil. Ejemplo, en los casos en los cuales personas del mismo nivel, hermanos por ejemplo, se cuestionan, ¿qué cosa? La legitimidad, validez e inclusive el nivel en el cual se ha generado, por ejemplo, un anticipo de herencia o eventualmente se ha manipulado el patrimonio del causante para efectos de hacer una venta ficticia, que suele ser muy relativo y muy presente en la práctica judicial nacional. En segundo lugar, porque se puede desarrollar un conflicto familiar. Eventualmente también se puede analizar un conflicto, ¿qué cosa? En el ámbito penal, que es el típico caso de violencia. Y que no solamente estamos hablando de violencia física, también se puede hablar de un contexto de violencia, ¿qué cosa? De violencia psicológica y peor aún, de violencia económica. Las situaciones de abandono moral son muy frecuentes acá. Y también se puede analizar a un nivel, ¿qué cosa? Constitucional. Y esto, si superamos el contexto eventualmente normativo, podríamos tener, ¿qué cosa? Una referencia a nivel convencional. ¿Correcto? Entonces, vean que estas referencias resultan ser muy complicadas. ¿Ya? Entonces, ante esta realidad, vean que ese conflicto familiar, que va a ser muy complicado de entender, cada uno de estos 4 elementos son muy complicados de entender, nos permite detallar. Caray, estamos evaluando la violencia familiar desde una perspectiva como quien mira, qué cosa, el horizonte, creyendo que esa línea es el fin del mundo. Y no nos damos cuenta que después de esa visión periférica, sigue continuando el mundo. Y nuestro límite respecto a la visión y respecto a la prospección en la evaluación del conflicto familiar resulta ser muy grave. ¿Correcto? Esto entonces nos exige detallar la necesidad de evaluar la etapa de la sentencia, que es la cuarta. ¿Correcto? Cada uno de estos elementos nos va a permitir, ¿qué cosa? Detallar algunas referencias muy importantes y muy significativas. Y lo vamos a desarrollar en la siguiente diapositiva. ¿Correcto? Analicemos en primer lugar el contexto de las crisis. ¿Por qué vamos a analizar el contexto de las crisis familiares? En primer lugar, porque vamos a entender que no todas las situaciones son negativas. No todo conflicto, no toda situación debe entenderse como que fuera a generar un expediente judicial. No, señores. Y esa es una mentira a la cual hemos estado muy acostumbrados. ¿Por qué? Porque hay una alta tasa de referencia que nos permite decir, señores, muchísimos casos
han sido resueltos por las mismas personas en conflicto. ¿Correcto? Hay muchísimos casos en los cuales las partes no han ejecutado nada. ¿Esto cómo se llama? Situaciones de procrastinación. Y esto es muy frecuente. Ejemplo, una pareja, Adán y Eva, se separan. ¿Ustedes creen que Eva inmediatamente va a pedir alimentos o eventualmente va a pedir algunos derechos? No, dejan pasar. Es más, ¿ustedes creen que cuando una pareja se separa, al día siguiente ya están planteando su divorcio? No, ¿sí o no? Hay un contexto en el cual las personas involucradas en una crisis familiar no saben sobre sus derechos, sobre sus obligaciones y no tienen una proyección en el tiempo sobre su realidad. Y creen que esa realidad, en esencia, siempre va a ser constante. No se dan cuenta que en el futuro, de repente, en el caso, por ejemplo, de separación, las personas pueden enamorarse o tener un compromiso con otros individuos. Tampoco son conscientes que de repente en el futuro puedan tener hijos con otras parejas. Tampoco son conscientes si va a haber una estabilidad o de repente una crisis económica mucho más grave. Entonces, véase que estamos ante una realidad y ante una expectativa totalmente distinta. No todas las situaciones, inclusive de violencia física grave, generan una denuncia. Y acá viene el gran detalle. ¿Por qué las personas entonces ejecutan una mala visión sobre sus derechos y sus obligaciones? Esa es una pregunta del $1.000.000. Esa es una pregunta del $1.000.000. ¿Por qué? Porque lamentablemente en esta perspectiva, no todos acuden a una asesoría legal. No saben. Ejemplo, Adán y Eva. Adán empresario, Eva ama de casa. Eva, por no hacerse complicaciones, con que vive en el domicilio conyugal, cree que no está siendo perjudicada. Y por lo tanto deja que Adán siga administrando los bienes de la sociedad conyugal. ¿Correcto? Y eventualmente, ¿cuántos casos se han podido acreditar en los cuales Adán le ha manipulado a Eva para que le pueda dar, ¿qué cosa? Amplios poderes. Y al final, esa empresa llamada, por ejemplo, Paraíso, termina convirtiéndose en una segunda empresa llamada Infierno, porque eventualmente comienza a manipularse la gestión económica de esa empresa para perjudicar a Eva en un eventual divorcio futuro. Ese factor se llama greener grass. Esa visión es totalmente económica y es para poder, ¿qué cosa? Atenuar el impacto económico de un proceso judicial. ¿Correcto? Entonces, no todos acuden a una asesoría legal y peor aún, no todos los abogados tienen una visión integral del conflicto familiar. ¿Y por qué? Porque si solamente se van a limitar a lo que dice el Código Civil, a lo que dice el Código Penal, frente a un conflicto familiar, literalmente esa familia va a entrar en una peor situación porque se van a generar muchas más acciones en el ámbito judicial que van a terminar provocando, ¿qué cosa? Un elemento negativo en cada una de las partes. ¿Correcto? Entonces, ante esta referencia, tampoco el Estado no tiene una política pública para atender las necesidades de la familia en crisis. No las tiene. Y peor aún,
La misma sociedad es indolente. ¿Correcto? ¿No me creen? Vamos a ver un ejemplo. ¿Cuántas veces han escuchado la frase o el término o la referencia social coloquial llamada en lío de dos, los terceros sobran? ¿Mm? Muy frecuente, ¿sí o no? Bueno, pues eso se ve constantemente en este ámbito. Por lo tanto, podemos detallar que todas las situaciones de crisis familiar generan en esencia dos características. Dos características. Una pésima evaluación de los tiempos y en segundo lugar, una pésima visión respecto de los derechos y de las obligaciones. ¿Correcto? Entonces, vean en esencia que estamos ante una realidad sumamente complicada. Por lo tanto, pasemos a otra etapa. Cuando ya analizamos el contexto, miren ustedes, y regresando del contexto íntimo donde hablamos de crisis de las relaciones familiares, pasamos al contexto privado. ¿Y por qué? Porque en este nivel ya podríamos ampliar un poquitito más de la crisis familiares, ¿correcto? Cuando entonces estamos hablando de las crisis familiares, del conflicto familiar, tenemos que hacer mención que estamos ante tres niveles. ¿Cuáles son esos tres niveles? En primer lugar, que no todos los conflictos son solo de esposos o cónyuges. Ese es un error de nuestra doctrina, que creen que solamente los esposos se pelean. No, señores, también puede generarse el caso, ¿qué cosa? En el cual pueden surgir problemas entre miembros de una familia a nivel intergeneracional. También pueden surgir problemas entre miembros de una familia al mismo nivel generacional. Los hermanos en una sucesión. A nivel intergeneracional, violencia, eventualmente. Indignidad. Los conflictos familiares en términos muy estrictos son muy complejos. Tienen una amplitud en la cual detallamos varios aspectos que necesitan ser analizados. ¿Correcto? Ahora bien, estos conflictos familiares que ya vemos que son multidimensionales, viene el gran detalle. No todos los casos desarrollan o desencadenan, ¿qué cosa? Una denuncia o una demanda. ¿Correcto? Los casos en los cuales eventualmente se pueden apreciar situaciones como antes, como reconciliación, como perdón entre las parejas, como eventualmente, ¿qué cosa? Reunificación familiar. Se separaron, pero regresan. Eventualmente una larga lista de situaciones que eventualmente difieren. ¿Ya? Difieren del momento en el que se ha desarrollado la crisis familiar, resulta ser sumamente especial. ¿Correcto? Entonces, ¿ya? Esto se tiene que entender, se tiene que comprender porque hay situaciones que escapan a lo previsible, que escapan eventualmente a un contexto. ¿Y por qué? Porque acá tenemos que entender que las relaciones familiares, ¿ya? Las relaciones familiares no siempre
tienen una lógica objetiva. El contexto subjetivo es muy elevado. Y el mismo hecho de ser muy elevado nos termina indicando que eventualmente las parejas pueden, ¿qué cosa? Las personas en situación de conflicto pueden ampliar el nivel de conflicto o eventualmente, ¿qué cosa? Atenuarlo. Pero nunca en un término objetivo y formal como lo que normalmente se desarrolla en un contexto de proceso civil. ¿Sí? Muy bien. En esta referencia, las personas que están en una situación de conflicto, como no logran determinar sus derechos, van a preferir, ¿qué cosa? Hay una preferencia a elementos subjetivos. Ejemplo, hay una situación de infidelidad. Y muchas veces las parejas que han sido afectadas por ello, ¿qué dicen? Prefiero mantener o resguardar mi matrimonio, mi familia, que eventualmente darle la opción de un divorcio. Y eso suele pasar. Y viene el gran detalle. ¿Y cuál es el patrón de referencia? ¿Mm? ¿Cuál es el elemento que nos permite indicar que eventualmente vamos a desarrollar una situación muy especial, una situación en la cual un patrón muy complicado puede ser entendido y digerido en un proceso judicial? Ejemplo, en una referencia así podríamos indicar una referencia muy torpe, pero también muy válida. Ejemplo, ¿cuántas veces se han escuchado hablar de la frase soy la catedral y las otras son las capillas? ¿Qué implica? Que hay una situación de adulterio constante. Pero no me interesa, primero es el matrimonio, primero es lo que Dios arregló, lo que Dios ha unido y se acabó. Esto, señores, está mal y es una pésima visión sobre la base de nuestra realidad. ¿Correcto? Entonces, ante estas referencias del conflicto familiar, viene el gran detalle. Las personas involucradas prefieren analizar otros elementos que sus valores legales a nivel de derechos o de obligaciones. ¿Correcto? El gran detalle, que tampoco toman en cuenta el contexto del tiempo. No se toma en cuenta el contexto del tiempo. Por eso es que muchas personas, aún sabiendo de una separación, no ejecutan una demanda. Y esto se amplifica ya en la tercera etapa, cuando podemos detallar que viene un conflicto familiar judicializado. Correcto. Ante esta situación, ante este nivel de referencia, entonces tenemos que detallar, ¿qué cosa? Un contexto en el cual necesitamos interpretar, integrar, generar una referencia muy especial, porque no todos los conflictos familiares van a ser diligentemente desarrollados. ¿Correcto? Entonces, comencemos. Las demandas y o denuncias, por lo general, no tienen elementos probatorios. Los conflictos familiares tienen esa característica. No necesariamente se detallan elementos probatorios, con lo cual surge un gran inconveniente al momento de defender un derecho o de exigir una pretensión. Peor aún, la legislación indica
que se puede atomizar los conflictos en varios expedientes o en varios procesos. B, que es posible, ¿qué cosa? Llegar a pactar o eventualmente a negociar condiciones vinculadas a derechos y obligaciones. Por eso es que tenemos, ¿qué cosa? Acuerdos de conciliación, que eventualmente pueden ser establecidos antes de llegar a un proceso judicial. Y viene un gran detalle. ¿Y cuántos acuerdos de conciliación logran ser ejecutados? Son mínimos. Normalmente las partes, para quedar en ese momento atendiendo sus principales responsabilidades y ya no continuar el conflicto, firman lo que sea. Por eso es que hay muchísimos requerimientos, ¿qué cosa? De ejecución, de acto de conciliación. Y lo peor del caso, los jueces ni siquiera leen el contenido. No hacen una evaluación o un control constitucional de lo detallado. En mi experiencia personal yo he tenido casos en los cuales dos personas que se han divorciado y que eventualmente me comentaron que querían hacer una conciliación, yo no vi la necesidad de intervenir si estaban conciliando. Al final, la señora exigía la ejecución del acto de conciliación y digo, pero si habían conciliado, ¿qué había pasado? Los señores, en términos formales, no llegaban a pasar de los 3.000 soles mensuales si se juntaban los dos sueldos, 1.500, 1.500 cada uno. Y producto de la conciliación, ¿qué es lo que pactaron? Que cada año los cuatro, los dos en la conciliación más los dos hijos, iban a viajar todos los años un mes a Miami a ir al parque de Disneylandia. No podían ni siquiera comprar una vivienda y ya presumían de hacer estas actividades. Y como claro, eso quedó en un acta de conciliación y el señor no podía cumplir porque no tenía la plata, fue demandado. Ejecución de acta de conciliación. Al final, adivinen qué cosa, la jueza sencillamente dijo, ejecútese, traves embargo. ¿Cuál embargo? Si ya le estaban descontando el 60%. Y la jueza no entendía. Y la jueza no entendía. Y yo le decía, miren el gran inconveniente de tener un acto de conciliación entre dos personas que no logran identificar sus derechos y sus obligaciones. Ese es un error. Ese es un severo error que lamentablemente la ley nos indica que tenemos que solucionar rápidamente. La conciliación es buena solamente en el ámbito, ¿qué cosa? Civil. No es buena en el contexto, ¿qué cosa? Familiar o personal. ¿Por qué? Porque resulta ser muy subjetiva, pues. Y esto es un error. Esto es un error. No se logra entender el por qué un arma de tanto impacto y de tanta repercusión puede ser manejada tan displicentemente. Ni siquiera los conciliadores son eficientes. Y ese es el gran defecto de la conciliación. Y lamentablemente no lo logran entender. Y he tenido debates, por ejemplo, con personas muy vinculadas al contexto de la conciliación y no logran superar esa pregunta. Cuando se le dice, ¿realmente ustedes creen que las partes llegan a conciliar porque quieren conciliar o porque sencillamente quieren qué cosa? Tener un documento para ir a un proceso judicial. Y ahí no responde. Entonces, ante esta realidad viene el gran detalle, ¿correcto? Que los conflictos familiares ya tienen un severo inconveniente en cuanto a su materialización. ¿Por qué? Porque vamos a poder encontrar, en primer lugar, que van a haber muchísimos casos de abandono procesal. ¿Y por qué va a haber abandono procesal? Porque las personas se cansan de litigar. Son sumamente complicados estos procesos judiciales. Y peor aún, estas personas no logran entender el nivel de vinculación, ¿qué cosa? De las medidas cautelares. Por eso es que no las toman en cuenta. Y peor aún, en alimentos, por ejemplo, las medidas o los recursos cautelares resultan ser como si fuera el expediente principal. Y una vez que se otorga una medida cautelar, una medida provisional, normalmente las personas ya no ejecutan más. Entonces, ante esta situación, resulta ser sumamente gráfico que al final la evaluación probatoria no llega a ser muy específica.
¿Y por qué es complicada esta? Porque las pruebas no logran identificar a las partes en el conflicto, pero a un nivel no de elemento probatorio, sino a un nivel humano. No logran ejecutar acciones, que no sale, no logran ejecutar acciones que sean muy específicas o particulares. No lo logran. Y por eso es que esta condición no logra ser entendida. Al final, vamos a encontrar qué cosa, que se emite una sentencia sin entender a las partes. Y eso nos permite detallar nuestra cuarta etapa, ¿correcto? Esta cuarta etapa nos indica la etapa post sentencia, nos permite detallar dos niveles. En primer lugar, cuando las partes involucradas sí cumplen las disposiciones que el juez detalla, ¿correcto? Ese sería lo positivo, pero eso no ocurre. Normalmente las partes no cumplen con las sentencias, y acá viene el gran inconveniente. Se ejecutan procesos paralelos, derivados, complementarios. Y, por ejemplo, podemos pasar de un conflicto de alimentos al delito de omisión de asistencia familiar. Podemos pasar, por ejemplo, de una tenencia o de un régimen de visitas a un contexto, por ejemplo, de qué cosa? Sustracción de menor o eventualmente qué cosa? Violencia familiar. Y esto nos permite decir, la ley en el ámbito de violencia familiar comprende estas cuatro situaciones. Perdón. ¿La ley comprende estas cuatro referencias? No, sí o no. Ese es el gran problema de nuestra legislación y el gran inconveniente que nosotros tenemos ante una realidad muy gráfica, muy elocuente, ¿correcto? Entonces, en este nivel, tomando en cuenta el desarrollo, que toda la legislación al final necesita ser interpretada, porque el detalle, literalmente ustedes lo pueden ubicar en cualquier nivel de referencia. El Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Interior, todo el mundo tiene toda la legislación nacional, pero esa legislación no funciona pues en la realidad. ¿Y por qué no funciona en la realidad? Porque sencillamente estamos analizando, estamos entendiendo un contexto totalmente diferente en el cual observamos que la ley busca un elemento totalmente decimonónico y eventualmente la realidad nos permite detallar otro panorama que es mucho más grave y eventualmente mucho más complejo de entender porque estamos ante una situación que requiere pues una visión totalmente distinta del modo de entender cómo es que se desarrolla nuestra realidad en el ámbito familiar peruano. Ante estas referencias, apreciados señores, me gustaría dar por fin mi participación y eventualmente si es que existen algunas preguntas, encantado de poder atenderlas y encantado de poder solucionar algunas interrogantes que ustedes quisieran ejecutar. Doctor Manuel, muchas gracias por su clase. También pedir a los participantes que hay una opción de levantar la mano. Yo les voy a seguir el micrófono para que hagan sus preguntas.
¿Alguna consultita? Disculpen, no llego a escuchar. Doctora Shirley, adelante. Buenas tardes. Bueno, primero felicitar al doctor Bermúdez por la ponencia. Y bueno, pasar a hacerle una consulta referida a la ficha de evaluación de riesgo. En este caso, referente a la ficha de evaluación, yo quisiera saber, yo trabajé en una tesis referida a la evaluación de los métodos de evaluación de víctimas, ¿no? Entonces, mi consulta era exactamente, ¿usted por qué cree que la ficha de evaluación no tiene una óptima valoración, por así hablando de manera redundante, ¿no? Es debido a que no se encuentran preparados las personas que trabajan con las fichas, o se debe, usted cree, según su punto de vista, que sea a que la ficha no ha sido bien planteada, ¿no? Muchas gracias por la pregunta, doctora. Hay un gran detalle. Las fichas de evaluación son instrumentos que deben ser ejecutados individualmente. En otras palabras, hay un modelo, hay un molde, hay una referencia, pero que tienen que ser analizadas en forma detallada por cada uno de los peritos. Y lamentablemente en nuestro país, voy a dar unas referencias. Tenemos 3 niveles de pericias: las psicológicas, las psiquiátricas, las médico-legistas, y también, perdón, 4, las de asistencia social. Entonces, cuando vemos este nivel de evaluaciones de fichas de peligro, vemos que los psicólogos y eventualmente los asistentes sociales detallan algunas referencias, pero que no llegan a comprender, por ejemplo, las dimensiones biológicas, ni tampoco las dimensiones eventualmente en el ámbito de la personalidad de los sujetos evaluados. Y les voy a dar una referencia muy simple. Cuando van al Poder Judicial a llenar estas fichas y eventualmente se ejecutan estas fichas, ¿cuánto tiempo demoran en hacerlas? Eventualmente, ¿cuál es el procedimiento que cumplen para poder garantizar una objetividad que eventualmente sea vinculante? ¿Para qué? Para que el juez al momento de emitir una sentencia tenga pues una certeza muy decidida para poder consignar una resolución o un elemento a cumplir. No los hay. Es más, las pericias psicológicas en el ámbito del Poder Judicial se limitan a media hora. Una media hora que eventualmente puede decidir vidas. Yo pregunto, cuando los niños van a hacer eventualmente estas evaluaciones periciales, ¿acaso lo hacen de modo gratuito y de modo fácil o sencillo? Los denunciados, las denunciadas, ¿creen que van a ejecutar estas evaluaciones de un modo totalmente razonable? No, ¿sí o no? Peor aún si las situaciones del conflicto son muy próximas a la ejecución de estas valoraciones. Entonces, vemos que hay una serie de valores que lamentablemente no se cumplen. Y esto es referencial. ¿Ya? Muchas gracias, doctor. Si hay alguna otra consultita, encantados, por favor. Doctor, muchas gracias. Creo que nuestros participantes están algo tímidos. No, no hay problema. Encantado de la vida. Encantado de la vida. Con esto finalizamos la clase, doctor. Muchas gracias. Un Nos, gusto inmenso. nos, Muchísimas gracias. nos envía su material, doctor, para compartir con ellos. Sí, claro que sí. Claro Ya, que sí. muchas gracias, doctor, también cara a nuestros participantes. Gracias por Muchas su gracias. asistencia.